Hola, donde quiera que usted se encuentre, qué privilegio es estar aquí con cada uno de ustedes para efectuar ahora la consideración bíblico-escatológica número 97. Tres más y llegamos al 100 solamente en esta serie: inminente arrebatamiento y consagración personal en su enfoque general, y en su y en su enfoque particular, la profecía de las 70 semanas de Daniel, y en su enfoque específico, pues, nada más y nada menos que las bodas del Cordero. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! No pierda, no pierda su invitación. Es la boda, es la boda archirrecontra super VIP. Y si usted se la pierde, bueno, pues esa será su decisión, pero yo le invito para que esté allí. Muchas veces he pensado que cuando se ha realizado ese evento, una de las cosas que yo he pensado que se va a llevar a cabo es que a nuestro lado, de cada uno de nosotros, esa es una idea personal que les comparto aquí como manera de introducción, que nosotros, pues, nos vamos a sentar al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues yo no sé, pero como Él es Dios y Él es omnipresente, fíjense que cuando yo tenía 16 años, que estaba saliendo, bueno, estaba en mi año 16, ¿verdad? Estaba estudiando en la secundaria. Me tocó estar en una reunión en la sala de armas Fernando Montes de Oca, sí, tiene el nombre de uno de los niños héroes. En ese tiempo estaba como presidente de la República don Luis Echeverría Álvarez, ¿verdad? Que acaba de morir hace poco. Y yo me acuerdo que había jóvenes de todo México, nada más de Monterrey, iban tres autobuses llenos. Y yo me acuerdo que cuando llegamos allí, estaba él, el presidente, pero estaba en un podio muy alto, pues para que alcanzara a vernos cuanto menos a todos. Pero quién creen que tuvo la oportunidad de sentarse a su lado? Nadie. Porque para empezar, esa cosa que habían construido para que él se sentara y que pudiera vernos a todos, imagínense, gente de todo, de todo México. Le digo que de Nuevo León, porque yo soy de Monterrey, nada más iban 3 camiones. Entonces, pues él no es Dios y él no podía estar con ninguno de nosotros. Pero yo he pensado mucho en las bodas del Cordero. Y yo creo, esa es una idea personal, que como Él es Dios y Él es omnipresente, Él sí va a poder acompañarnos a nuestro lado. ¿Cómo? Pues como aplique. Es algo pues, que yo sencillamente he pensado y que lo uso como introducción, ¿verdad? A este tema bellísimo de las bodas del Cordero. Claro que sí se puede, ¿verdad? Miren, aquí nosotros, claro que sí, agradeciendo muchísimo, preponderantemente, ¿verdad? La vida y obra de nuestro hermano Wilfredo Calderón, que ya está en el cielo, pero mire, sus obras con ellos siguen. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Bueno, su obra con nosotros sigue. Y entonces, bueno, yo tengo el privilegio, ¿verdad? De tener sus escritos, y me parece que entre los escritores de sana doctrina, pues yo le doy 100 porque no hay 200. Bueno, pues gracias a Dios por nuestro hermano. De cualquier manera, cuando él dialogue, como digo yo, entre comillas, cuando él platique con los eruditos, ¿verdad? Con los que él socializa, teniendo como
punto, pues hay de amar todo este asunto de Apocalipsis, un mensaje escatológico que justamente es el nombre de la obra preponderante, y también de Daniel un mensaje profético del mismo doctor Wilfredo Calderón. Bueno, yo lo haré saber. Bien, cuando nosotros nos situamos aquí precisamente en el libro de Apocalipsis y que llegamos al capítulo 19 y que yo generalmente les digo, oigan, pues allí en su tiempo de devoción personal, lean el capítulo completo para que le encuentren más sabor. Pues yo no sé si lo hagan o no lo hagan, pues les conviene hacerlo, pero en este caso yo me voy a tomar la libertad de leerlo. Pues toda la Biblia es una belleza, pero permítanme leerlo pues de una manera especial, porque ellos saben que generalmente no hago esto por cuestión de tiempo y porque todos tenemos la Biblia. Pero déjenme leer esto porque es uno de los temas que personalmente, bueno, pues a quién no le va a gustar este tema, ¿verdad? Apocalipsis 19, alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí en el mismo capítulo 19 viene el direccionamiento exactamente hacia la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena. Ya dijimos, ¿verdad?, que estamos recibiendo una invitación o nos la están ratificando, ¿verdad? Recordemos, aquí tenemos una invitación a la cena de las bodas del Cordero y espero que no faltemos ninguno de nosotros, más otras personas a las cuales nosotros hayamos ayudado, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, a unirse a esta celebración, las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que las personas que no les gusta la profecía, que tienen miedo, pues cambien el chip, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí direcciona finalmente
al otro tema que es en el mismo capítulo 19, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20 de 21 del capítulo 19 del Apocalipsis. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21 y último del capítulo 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, entonces, estamos nosotros a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 97, y vamos a hacer algunas consideraciones importantes a esta altura, ¿verdad? Pero antes de pasar directamente allí, yo quiero poner en claro una idea que es preponderante cuando nosotros estamos hablando a estas alturas del partido, porque como ustedes bien se dieron cuenta, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, versículo 20, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, etcétera, lo que viene en el versículo 21. Cuando nosotros estamos hablando a estas alturas del partido, ahí en el capítulo 19, en el versículo 20 específicamente, yo quiero poner en claro otra vez, quiero poner el puntito sobre la I latina, porque la Y no lleva puntito. En los dos puntos sin retorno en el camino hacia el infierno. Ese es un tema preponderante. Si nosotros creemos que el infierno existe, existe. Y si nosotros no creemos que el infierno existe, de todas maneras existe. Así que más vale que lo creamos y que nos preparemos para que
Si morimos en este instante, vayamos inmediatamente al cielo y no al infierno. Para que si en este mismo momento se llevara a cabo el inminente arrebatamiento, inmediatamente seamos arrebatados, como podemos consultar Mateo 25, en las vírgenes sensatas que tenían el aceite al nivel requerido, ¿ok? Y fueron arrebatadas. Pero las vírgenes insensatas o imprudentes que no estaban listas, es decir, no tenían el nivel del aceite, o sea, vamos a suponer que es la lamparita que tenían las vírgenes, pues las sabias lo tenían al nivel requerido por el Espíritu Santo. Yo lo estoy ejemplificando como el nivel máximo. Y las otras pues la tenían en cualquier otro nivel que no era ese. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un punto de inflexión en Apocalipsis 19:20, donde ya nos está hablando del lago de fuego y azufre, ya estamos hablando, entre comillas, de la penitenciaría federal, porque estamos manejándola en una comparación, entre comillas, con la penitenciaría estatal, que sería el infierno. Porque en este preciso momento, alrededor de nuestro planeta Tierra, hay millones de personas que están descendiendo en este mismo segundo, en esta misma fracción de segundo, están entrando al infierno. ¿Ok? Y van a salir de ahí, sí van a salir de ahí, solamente para ser enviados al juicio del gran trono blanco, donde van a ser reunidos todos los pecadores de todas las edades, de todas las épocas, y allí, en el juicio del gran trono blanco, entre comillas, oficialmente, van a ser enviados al lago de fuego y azufre, y ahí van a ser acompañados por la bestia y por el falso profeta, es decir, por el anticristo y por el falso profeta. Nada más con tener esa compañía por toda la eternidad. ¡Ay! Más vale que nos consagremos a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el que no lo hace, pues automáticamente se consagra a Satanás. Y ese no le conviene a nadie. Cuando dije ese, es Satanás. El que nos conviene es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero vuelvo al punto. Con respecto a los puntos, al punto sin retorno, al punto sin retorno en el camino hacia el infierno. El primero es en muerte. Una persona que muere sin el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre su vida. Él no es su Señor. Nunca le interesó, nunca se consagró a Él, o al menos no se consagró en el tenor de la alianza del Espíritu Santo, porque la consagración es dirigida por el Espíritu Santo. No como yo lo decido, no como yo pienso, no como yo concluyo, no como yo analizo. Es, y ustedes solitos lean Mateo 7 del 21 al 23. Ellos que el Señor Jesucristo les dijo, yo a ustedes no los conozco, no pudieron entrar al cielo. ¿Por qué? Porque su aceite no estaba al nivel del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto sin retorno en el camino hacia el infierno es en vida, ¿ok? Es una persona, vamos a imaginar una persona que ahorita tiene vida física, ¿ok? Está teniendo vida física, pero en un segundo muere, ¿ok?
de repente. O sea, ¿quién nos dijo que vamos a estar vivos ahorita, en un ratito o en el otro segundo? Pues nadie, somos mortales. Entonces, esa persona está teniendo vida física, pero no vida espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo no es el Señor de su vida. Nunca se consagró a Él, o quizás se consagró a su manera, pero no a la manera de la guianza, de la dirección del Espíritu Santo, y entonces desciende inmediatamente al infierno. ¿Ok? Ese es el primer punto sin retorno en el camino hacia el infierno. En muerte, ¿ok? En muerte, porque mientras tenía vida y mucho se le dijo, Dios le hablaba, el Espíritu Santo le redarguía y le dice, mira, tú necesitas un Salvador, tú necesitas a Jesucristo, pero la gente nunca quiso hacer, esa persona, estamos hablando de una persona, o a lo mejor tantito, así como, ay, como no dejando, bueno, voy a consagrarme un poquito, no es como yo digo, es como dice el Espíritu Santo. Entonces yo le invito para que usted platique con el Espíritu Santo. Él es una persona bellísima. ¿Y sabe qué? Le habla constantemente. Ahorita le está hablando. Él quiere platicar con usted. A ver, ¿cuál es la persona con la que usted platica más a gusto? Bueno, es todavía algo muchísimo mejor de lo que usted puede platicar con alguna persona. La plática que usted puede tener constantemente con el Espíritu Santo, y su oído está listo porque quiere hablarnos. Bueno, pero esa persona no lo quiso. No le interesó que el Espíritu Santo le dijera todo. A mí me gusta mucho decirle a él, al Espíritu Santo, aquí estoy, dime lo que quieras. Me interesa mucho que tú platiques conmigo. A mí me gusta mucho platicar con Dios. Me gusta mucho platicar con el Espíritu Santo. Y le digo, tengo una idea, ¿qué te parece? Y él me dice mal o me dice bien. O a veces hay tantas cosas, ¿verdad? Él es experto en todo, él se las sabe de todas. Y entonces, claro que yo le digo, a ver, ¿voy bien, voy mal? ¿Cómo vamos? Pero esa persona que en nuestro ejemplo está descendiendo ahora mismo hacia el infierno, y no estoy hablando de ningún cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Estoy hablando de la verdad que la Biblia nos comunica. Apocalipsis 19:20. Y la bestia, o sea, la bestia número en el falso profeta, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, o sea, del anticristo. Aquí estamos hablando de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Ya ha pasado la primera parte, que fue la tribulación, y en este caso, a la altura de Apocalipsis 19:20, ya se está en la segunda parte, o sea, en los segundos 3 años y medio de 7 que forman la semana 70. ¿Ok? Las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. ¿A cuál imagen? Pues a la imagen de la bestia. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, tener esa compañía por toda la eternidad, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! Entonces, si usted todavía tiene vida física, obviamente porque me está escuchando, es el tiempo de consagrarse a nuestro Señor Jesucristo. Y tú vas a decir, pues ¿cómo me consagro? Bueno, eso se lo va a decir el Espíritu Santo a usted personalmente, porque solamente los hijos de los reyes tienen
educación personalizada, ¿verdad? Porque pues imagínense lo que cuesta tener los mejores profesores los mejores maestros en esa línea de pensamiento y cómo aplique solamente para la hija del rey. Bueno, pues es que es hija del rey. Pero usted tiene la oportunidad de recibir la guianza y la dirección del Espíritu Santo y Él le va a explicar lo que usted quiera saber, y si usted decide consagrarse en el nivel definido por el Espíritu Santo, pues Él se lo va a decir a usted. Le va a decir cómo aplicarlo a su intelecto, le va a decir cómo aplicarlo a sus sentimientos y le va a decir cómo aplicarlo a el ejercicio de las obras de la voluntad, porque eso es lo que nos define como personas: el intelecto, el sentimiento y las obras de la voluntad. Entonces, por eso cuando en Proverbios 23, 26 vemos a un Dios pidiéndole a un humano como usted y como yo: dame, hijo mío, tu corazón, Proverbios 23, 26, pues no está pidiendo que nos aquí con un cuchillo sacamos, no está hablando de la víscera, está hablando de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú haces, que se lo entreguemos a nuestro Señor Jesucristo, y que de aquí en adelante Él sea el Señor de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra persona. Pero bueno, otra vez, la persona de nuestro ejemplo, nunca se interesó. Jamás en la vida le preguntó al Espíritu Santo: oye, ¿cómo estoy en la consagración? Esa palabra, consagración a nuestro Señor Jesucristo, consagración, no era importante. A lo mejor era menos importante, pero Dios establece cómo nosotros debemos consagrarnos, y eso nos lo dice a través de su Espíritu Santo, que nos habla constantemente. El problema no es que Dios, muchas veces me han preguntado, ¿y Dios ha hablado? Pues más de lo que tú puedes imaginar. El problema no es si Él habla, el asunto es si nosotros nos sintonizamos con Él. Pero bueno, esa persona que no estaba consagrada sencillamente, o que no estaba consagrándose a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y voluntariamente, automáticamente se consagró a Satanás, y en el momento en que murió, inmediatamente descendió al infierno. Ese es el primer punto: sin retorno en el camino hacia el infierno, en muerte. Murió, y está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces, el segundo punto, sin retorno en el camino hacia el infierno, es en vida. Pues si el primero es en muerte, entonces el segundo. Entonces, el segundo es en vida. ¿Cómo que en vida? Pues ¿cómo que no? Aquí nosotros estamos hablando a la altura del capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 20, de los que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, es decir, la bestia número 1, el anticristo, y la bestia número 2, el falso profeta. Cuando las personas que lleguen a estar vivas, estoy hablando físicamente, las que lleguen a estar en este mundo, en este planeta Tierra, en la segunda parte de la semana 70 de la profecía que Dios le dio a Daniel y que nos la está dando ahora a todos nosotros, es esa segunda parte, porque la primera fue 3 años y medio de tribulación, seguida de 3 años y medio de gran tribulación. Es en esa segunda parte, en la gran tribulación, cuando
está siendo efectivo la autorización que Dios le dio al anticristo para ejercer su imperio 7, que es el 8 que es el 7, y no más. Fíjate qué importante es. Él está sometido a Dios. Él no hace lo que le da la gana. Él quiere, pero no puede. Entonces, es ahí justamente cuando el anticristo, no en la tribulación, en la gran tribulación, tiene la autoridad para realizar ese acto de sellar. Dice aquí Apocalipsis 19:20. Las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, yo me acuerdo cuando se vino fuerte, ¿verdad?, lo de la pandemia, y varias veces me preguntaron que si la vacuna contra el COVID-19, específicamente hablando en esos días, que si esa era la marca de la bestia, que si esa es la marca de la bestia, y le dije, no es la marca de la bestia, porque en primer lugar todavía no hemos entrado a la semana 70. Y aunque hubiéramos entrado a la semana 70 ya, que así fuera, en la primera parte de la semana 70 es la tribulación, 3 años y medio. Pero es hasta la segunda parte de la semana 70, la gran tribulación, donde Dios le dijo, aquí, y ya le pintó bien la rayita. Son 3 años y medio de la semana 70, que aún no ha empezado, pero que cuando empiece, después de 3 años y medio, Él tiene la facultad de sellar. Entonces, las personas que cuando aplique y en la línea de pensamiento que sea convergente con las 300 horas ya publicadas en este asunto de tiempos finales, cuando esas personas que lleguen hasta la gran tribulación, es decir, que ya hayan pasado la tribulación, pero que ahora estén en la gran tribulación, que sigan con vida, estoy hablando de vida física, y que de su propia voluntad dejen que en su frente o en su mano derecha sea puesta la marca de la bestia. Ese es el segundo punto sin retorno en el camino hacia el infierno. ¿Cómo que en vida? Pues que siguen con vida física. Van a poder comprar y van a poder vender, porque en la frente y en la mano derecha van a tener la marca del anticristo, de la bestia número 1. ¿Ok? Entonces, pues van a poder van a poder seguir viviendo físicamente. Pues estaban vivos físicamente cuando dijo, no, pues sí, yo quiero entrar al súper allí y que nadie me prohíba que entre porque yo no quiero batallar. Y pues sí, van a entrar. En vida están en el punto sin retorno en el camino hacia el infierno. ¿Ok? Esos son los dos puntos. Entonces es importante que nosotros veamos ese punto de referencia como un contraste a lo que estamos viendo aquí de la dicha de los que son llamados a las bodas del Cordero. Entonces, piense usted bien en ese asunto, y si usted todavía no tiene esa invitación a las bodas del Cordero, pues tómela ahora. Dígale a nuestro Señor Jesucristo, yo te quiero a ti como Señor, cueste lo que cueste. Y luego dígale al Espíritu Santo, dime cómo. Y Él le va a decir, ok. El mandato a escribir esta bienaventuranza pareciera carecer de sentido
ya que Juan había tomado como una asignación especial de Dios transcribir todo lo que fue revelado. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo hace por medio de esta orden angelical es poner énfasis en el hecho innegable, no se puede negar, de estas son palabras verdaderas de Dios. La invitación te la está haciendo Él, porque es el único que tiene capacidad y las riquezas suficientes en el plano que aplique para hacer una invitación a una fiesta de esta magnitud, al archirrecontra super VIP, boda de bodas. Estas son palabras verdaderas de Dios y por lo tanto tenían ineludiblemente que ser registradas en el libro. Estamos hablando de la orden del ángel para que Juan escribiera. Papelito habla, ¿verdad? Aquí está, aquí está. Ok. Esto también nos ayuda a entender que hay palabras en la Biblia que fueron expresadas directa y literalmente por el Señor, como cuando el siervo de Dios las presenta diciendo, así dice Jehová. En cambio, en la mayoría de los casos, lo que el Espíritu de Dios nos da son expresiones con las que el profeta o escritor describe lo que vio, oyó o sintió. No obstante, todo es igualmente inspirado por Dios. Y usted puede consultar lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todo el libro de Apocalipsis es palabra verdadera de Dios, pero con mucho más énfasis lo es la bienaventuranza para todos los que son llamados a la fiesta de bodas. Este punto ha sido objeto de no poca discusión entre los distintos expositores bíblicos, ¿ok? Todos están de acuerdo en que el esposo es nuestro Señor Jesucristo y que la esposa es la iglesia. En lo que existen discrepancias es en la identificación de los llamados a la cena, ¿ok? Por una parte, pues se ha pensado, primero, que no son parte de la iglesia. Esa es una opinión. Algunos opinan que los llamados son huéspedes e invitados especiales para presenciar y tomar parte de la fiesta de bodas, pero solamente como amigos de los desposados u observadores de la celebración. Así es como muchos sugieren que los llamados serán los santos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación, los judíos, los ángeles, etc. Cuando nosotros estamos haciendo esto, que es una opinión preponderante, yo debo decir que aquí el doctor Wilfredo Calderón está conversando, dialogando, entre comillas, con una persona que se apellida R-Y-O-Y, Riri. Está conversando con Walbur, W-A-L-E-B chica de uva, O-O-R-D y otros, ¿ok? Está diciendo que estas personas son, pues, personas fundamentales para el manejo de este primer punto, ¿ok? Aquí, obviamente, esto lo está diciendo otro erudito con el que está conversando el doctor Wilfredo Calderón en su intento de que nosotros conozcamos las diferentes opiniones y luego centrarnos, ¿verdad?, por las razones que él presenta en lo que él considera que es lo más acertado, pues claro, pues presentando la base bíblica. Entonces, aquí es Steve Grigg, S-T-E-V-E espacio G-R-E-G-G. Steve Grigg está pues platicando por escrito con el doctor Wilfredo Calderón, permítanme ser coloquial,
en el libro que él escribe en inglés, posiblemente ya esté en español, 4 puntos de vista sobre la revelación, sobre Apocalipsis. Y entonces también aquí el doctor Calderón nos está diciendo de qué parte está recogiendo estos pensamientos que son preponderantes, y entonces también él tiene pues la delicadeza de citarnos a Iván Barchuk, ¿ok? Cuando Iván Barchuk en la conversación, en el diálogo que mantiene ahí con el doctor Wilfredo Calderón. Acuérdense que les dije, el doctor Wilfredo Calderón ya está en el cielo. Estoy hablando del momento en que escribió su obra, y entonces está tomando ideas de eruditos para hacer la comparación y dar una palabra final al respecto. Entonces, Iván Barchuk dice que los llamados serán los salvos después del rapto de la iglesia, ¿ok? Ok, hasta ahí, bueno. Sin embargo, aquí ahora el doctor Wilfredo Calderón se aboca a la primer línea de pensamiento que opina que los llamados no son parte de la iglesia. Entonces él responde, Calderón, diciendo, sin embargo, cada una de estas teorías encuentra algún tipo de fricción con el contexto general de la profecía. Entonces, la segunda opinión dice que los llamados a las bodas del Cordero son precisamente la iglesia. No existen razones que impidan entender que los llamados a la cena de las bodas son los que han sido también llamados a participar de todas las bendiciones de Dios, los cristianos, la iglesia. Autoridades en el campo de la exposición de Apocalipsis presentan la alternativa, viable, de que los llamados a la cena de las bodas del Cordero son los mismos integrantes del cuerpo de Cristo. Hay personas que cuestionan el que los mismos que figuran como la esposa puedan a la vez ser los llamados, pero debemos recordar que esta es una metáfora en la cual existen elementos inexplicables. Recordemos que en Juan el capítulo 10 Jesús es al mismo tiempo la puerta del redil y el pastor de las ovejas. El Señor también desempeña simultáneamente las funciones del Cordero de Dios y las funciones del esposo de la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis 19:9. De la misma manera, la iglesia también puede ser la esposa mística de Cristo y a la vez la compañía de los llamados a la cena de las bodas. LADD, aquí citado por el doctor Wilfredo Calderón, se opone a la teoría de que la esposa y los llamados sean dos compañías distintas, y él escribe: Cristo es tanto el Cordero como el pastor en Apocalipsis 7:17, y también es un guerrero conquistador en 19:11. Del mismo modo, la iglesia es tanto la esposa como los invitados. Bueno, aquí la opinión, ¿verdad?, de GEOMXC espacio ELDON espacio LADD. Entonces, otro exégeta dice: los santos son la esposa, pero también son los convidados a la fiesta de bodas. Las dos figuras sobresalientes, la apocalíptica en 19:9, capítulo 19, versículo 9, y la sinóptica en Mateo 22:2, se combinan e intercambian funciones. Esto nosotros tenemos que adjudicarla a otra persona que entra aquí en escena en la plática, entre comillas, hablando coloquialmente con nuestro hermano
Wilfredo Calderón cuando estaba aquí él escribiendo esto para nosotros. Miren, este último personaje que entra aquí en la conversación con el doctor Wilfredo Calderón y con con las otras personas que ya han sido citadas es James, James, para hacer realidad los créditos por los derechos de autor, pues mejor lo deletreo para no meter la pata, ¿verdad? Espacio Moffatt. En su libro, El expositor del griego del Nuevo Testamento, ¿ok? Ese es Moffat. Bueno, nótese, dice aquí, después de que habla, entre comillas, pues por escrito, ¿verdad? Después de que Moffat presenta ya en la conversación de eruditos, ¿verdad? Que tienen a la cabeza al doctor Wilfredo Calderón, entonces entra Mons, ¿ok? Acuérdense, Roberto H. Mounce es un erudito que ya hemos citado aquí en su intervención en la plática, entre comillas, con el doctor Wilfredo Calderón. Entonces entra en la plática, entre comillas, Mons, y dice que él también lo ve de esa manera. Dice, nótese que en los versículos 7 al 9, la iglesia se presenta como la esposa y también como los llamados a la cena. Lejos, dice Mons, así como para rematar, ¿verdad? Lejos de constituir una contradicción, este tipo de libertad es una característica normal en los escritos apocalípticos, ¿ok? Ese es Mons. Una postura conciliatoria consistiría, aquí ya está dando el doctor Wilfredo Calderón su conclusión después de hacer un análisis sobre las opiniones preponderantes y de inflexión que hemos considerado anteriormente. Entonces aquí ya con Mons se cierra, ¿verdad? Los eruditos que emiten su opinión y dice ya, concluye el doctor Calderón así. Una postura conciliatoria consistiría en ver a los llamados a la cena de las bodas del Cordero como santos de las edades pasadas y futuras, pero que deben ser considerados como bienaventurados o dichosos al ser llamados a formar parte de la iglesia desposada con Cristo. Me gusta mucho cómo él hace esa conciliación entre todas las posturas. Y bueno, yo ya les dije que cuando yo estoy tomando de una manera preponderante libros de sana doctrina como el Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón, a la par de Daniel, un mensaje profético del mismo autor, y que yo digo que de los libros de sana doctrina, desde mi punto de vista, va a la cabeza el doctor Wilfredo Calderón. Bueno, también yo he explicado que con ningún libro, bueno, que con el único libro con el que estoy de acuerdo en todo es aquí no hay negociación, ¿verdad? De lo que la palabra dice. Si la Biblia lo dice, lo digo yo. Y si no lo dice, pues no lo digo ya y punto. Ay, no. Pero fuera de la Biblia, cualquier otro libro, pues es obvio que va a tener alguna parte con la que estemos totalmente de acuerdo, otra en la que no estemos de acuerdo, o sencillamente se va a usar como una fuente de información. Entonces, no quiero decir que yo voy a estar de acuerdo en todo al 100%, pues con el doctor Wilfredo Calderón o con cualquier otro, pero eso es lo normal, ¿verdad? Lo anormal sería de que no, pues sí con todo no.
Lo que aplica ahí es solamente, ¿verdad?, con respecto a la Biblia. Eso ya lo he explicado en otra ocasión. Pero en este caso, con esa conciliación de ideas que ha hecho Wilfredo Calderón, yo estoy de acuerdo con él y la leo, me tomo la libertad de leerlo una vez más. Dice el doctor Wilfredo Calderón: una postura conciliatoria consistiría en ver a los llamados a la cena de las bodas del Cordero como santos de las edades pasadas y futuras, pero que deben ser considerados como bienaventurados o dichosos al ser llamados a formar parte de la iglesia desposada con Cristo. Al menos de mi parte estoy de acuerdo, y bueno, yo los invito para que ustedes se pongan a analizar los puntos de vista y tomen sus propias conclusiones. En donde no podemos formar nuestras propias conclusiones así, solamente por ello, es aquí, ¿verdad? Yo estoy hablando pues de una posición, de un posicionamiento conciliatorio. Gracias a Dios por ello. Bueno, ya cerrando esta consideración bíblico escatológica número 97, a 3 de llegar a 100, solamente en esta serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Acuérdense que ya hay 300 mínimo en YouTube, en Iglesia de Misión y en Radio Vida. Bueno, pues están invitados a verlas. Yo termino con lo siguiente. Como una lección parentética en medio de todo este despliegue de información acerca de las bodas del Cordero, Juan hace una confesión que puede servirnos muchísimo. En su asombro por todo lo que había visto y oído, el anciano apóstol se conmovió y quiso rendirle adoración al ángel que hablaba con él, pero éste no se lo permitió. En Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, o sea, al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que nada de andarle teniendo miedo a Apocalipsis y a Daniel, nada de andarle teniendo miedo a las profecías de la Biblia. A las que son allá inventadas, a esas sí, pues a esas no las oigan, pero a las de la Biblia no se vale, porque si no las queremos, entonces también estamos rechazando el testimonio de Jesús. Estoy hablando de la palabra profética más segura. Entonces, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Entonces, ya de aquí en adelante, pues nosotros vamos a ver cómo el mismo libro de Apocalipsis nos ministra a nosotros de acuerdo a esta experiencia de Juan en relación con la adoración que Dios espera de nosotros, en cuanto al ministerio de los ángeles y el espíritu de la profecía. Pero eso lo vamos a hacer con el favor de Dios en la consideración bíblico-escatológica que sigue, con el favor de Dios, la 98, porque aquí estamos terminando exactamente, gracias a Dios, con la consideración bíblico-escatológica número 97, ¿ok? Entonces,
sigue, con el favor de Dios, la sección bíblico-escatológica número 98. Acuérdese, solamente como un preámbulo, la palabra de Dios no nos permite rendir adoración ni a ángeles, ni a ningún otro humano, menos a los demonios, no, a los ángeles malignos. Así que nada de que te adoro solamente a Dios, ¿verdad? Te adoro solamente a Dios, porque ni a los ángeles ni a otras personas, ¿verdad? Pues sí, se les puede admirar y lo que usted quiera, pero nada de andarle diciendo a nadie que te adoro, ¿verdad? Menos si es cierto, porque pues solamente a Dios. Entonces, gracias a Dios, aquí yo termino esta sección bíblico-escatológica número 97. No sin antes agradecer de cada uno de ustedes su presencia. Y bueno, yo termino con esa frase que yo quiero que usted memorice, porque yo ya me la sé de memoria. Esa no la saqué de ningún libro, porque si lo hubiera sacado de un libro tendría que decirles de qué libro. Pues no, esa me la regaló Dios y se la regalo yo a ustedes. La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la dirección, de acuerdo a los requisitos que el Espíritu Santo nos diga, automáticamente se consagra a Satanás. ¿Ok? Entonces es mejor consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, pero no a nuestra manera, sino a la manera de la guianza, de la dirección del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y bueno, yo les pido que para mayor provecho, para la siguiente consideración bíblico-escatológica, que sería la 98, bueno, que ustedes leyeran, repasaran y analizaran en lo posible todo el capítulo 19 de Apocalipsis. Muchísimas gracias por el favor de su atención y como siempre, el máximo de los privilegios está aquí con ustedes. Dios les bendiga.